la podemos grabar. Bueno, empezar a grabar. Por favor. Creo ya, pero... Ahí ya, está. ya. Es de que en las demás clases de los semestres pasados, ustedes lo hacían. Bueno, ahorita pues lo tengo que hacer yo. Ok, adelante. Pues también había mencionado ayer que a partir de lo del romboencéfalo se iba a dividir en rombómberas de la 1 a la 8 y por medio, por ejemplo, de la OXB1, que estimulaba al rombómbero 1 e inactivaba al 2, daba lugar al arco faríngeo, al primero. Ahorita vamos a ver la representación de los TOCs, cómo van a intervenir en los rombómberos, la representación que tiene cada uno, y pues bueno, esos OX2 son genes que obviamente nos los heredan nuestros padres y esos genes son los que nos dan esas características propias de nuestros padres. Tienen como tal es una especie de señalización secundaria. Acuérdense ustedes que hablamos de señalización primaria para el desarrollo del embrión. Pues bueno, estos genes tienen una señalización secundaria y que tienen esa función a nivel de los rombómberos para que formen esos arcos faringios. ¿Ok? Adelante. Adelante, ¿qué más vimos? Y del OXB2 nos mencionó que actuaba sobre el rombómbero 4 para dar lugar al arco, al segundo arco. El 4 actuaba sobre el rombómbero 7 y daba lugar al cuarto arco faríngeo. Y también nos dijo que los arcos se dividían para su estudio en arcos faringios, bolsas faríngeas, hendiduras faríngeas y membranas faríngeas. Y que nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? ¿O empezamos a ver el primer arco faríngeo? No, nos quedamos ahí, nos vamos a ver el primero. Bueno. ¿Ya lo ven? Ya, doctor. Sí, ya doctor. Bueno. Entonces, de los componentes de cada arco faríngeo como tal van a ser el componente muscular, un componente arterial, un componente cartilaginoso. Estos son de tejido mesenquimatoso y el componente nervioso obviamente va a ser su raíz nerviosa como tal. Esta imagen ya la habíamos visto. Ok, ya lo tenemos también. Cómo están constituidos externamente, internamente. Ok. Y pues bueno, como tal, este es mi primer arco faríngeo. Los canales externos o los surcos que vemos externamente al embrión van a ser lo que se le llaman como hendiduras. Aquí yo tengo mi primera hendidura, segunda, tercera, cuarta. La parte interna de lo que es el embrión o la parte del endodermo, pues bueno, también se meten dentro de esos arcos faringios y esto va a dar origen a lo que se le llaman las bolsas faríngeas. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta bolsa faríngea. Aquí yo tengo mi estomodeo, aquí yo tengo mi esófago y como tal la mayor parte de las bolsas faríngeas van a dar origen a la mayor parte de las estructuras de la orofaringe. Y pues bueno, aquí las vamos a encontrar. Vamos a encontrar una membrana faríngea que la vamos a encontrar y la vamos a ver más adelante.
Fíjense cómo en esta etapa de desarrollo, estamos hablando en el día 27-28, ya están formados los 4 arcos faringeos principales que los vemos externamente, pero el segundo arco faringeo empieza a tener un crecimiento mayor que el resto de los arcos faringeos, como si formaran un brazo de este arco faringeo, que lo tenemos acá, y pues bueno, este crecimiento de este arco faringeo va a tratar de tapar o de ocultar al tercero y el cuarto arco faringeo para que este brazo se fusione con el botón epicárdico o cardíaco, ¿ok? Aquí ya tenemos la mayor parte de los arcos faringeos donde ya crecieron, donde ya se desarrollaron, donde ya se fusionaron y pues bueno, como tal, ya formaron los diferentes tipos de estructuras que las vamos a ver adelante. Vámonos con el componente muscular de mi primer arco. El componente muscular de mi primer arco van a ser principalmente los músculos de la masticación. Hablemos del macetero, del temporal, del pterigoideo interno, del pterigoideo externo, del vientre anterior del músculo digástrico, del músculo del martillo, del músculo miloideo y del periestafilino interno. Son los músculos más representativos de mi primer arco faríngeo. ¿Quedamos? Vámonos. Aquí tengo yo entonces mi primer arco faríngeo. En este caso es mi componente nervioso, que es el quinto par craneal, que es el trigémino. Acuérdense que es mixto, donde es sensitivo y es motor. Y pues bueno, aquí tengo de rojo mis músculos más representativos, el temporal, el macetero, el miloideo, el peristafilino interno, el músculo del martillo. Aquí lo tenemos de rojo. Cómo esas estructuras van teniendo crecimiento. El componente cartilaginoso de mi primer arco faríngeo está formado de 2 porciones. Una porción dorsal llamado proceso maxilar y de una porción ventral llamado proceso mandibular. Del proceso maxilar van a formar principalmente el hueso maxilar, el palatino, el temporal, el cigomático, y del proceso ventral va a formar principalmente la mandíbula o el maxilar inferior. Entonces, este componente cartilaginoso al inicio está formado de esos 2 componentes, pero ese cartílago va a reabsorberse. Y ese cartílago que se reabsorbe, bueno, del primer arco se va a llamar cartílago de Meckel, pero se reabsorbe. Y el único vestigio que yo tengo de ese cartílago de Meckel va a ser el hueso del yunque y el hueso del martillo. ¿Ok? Aquí yo tengo mi primer componente cartilaginoso de mi primer arco, donde tengo una porción dorsal y una porción ventral. Y fíjense cómo se reabsorbió ya una vez que se formó, en este caso, mi estructura de mi primer arco. Y el único vestigio va a ser el músculo del martillo y el hueso del yunque y el hueso del martillo. ¿Quedamos? Entonces es el cartílago de Meckel. Aquí lo tenemos. El componente nervioso de mi primer arco, ya les había yo dicho, va a ser el trigémino. Y pues bueno, como tal, el trigémino va a ser un componente mixto, donde va a dar la sensibilidad de la mayor parte de la frente, de la conjuntiva, de los párpados, de la cavidad nasal, de las mejillas, de la cavidad oral, carrillos, piso, vestíbulo, trígono, ¿ok? Entonces va a dar la mayor parte de la sensibilidad. De la parte motora va a dar estímulo a los músculos de la masticación para los movimientos de retroducción y lateroducción, que son los mecanismos donde utilizamos para morder los alimentos. Vámonos con el segundo arco faríngeo, su componente muscular y su componente nervioso. Su componente muscular van a ser principalmente los músculos de la expresión de la cara. Llámese risorio, bucinador, auricular, frontal, orbicular de los labios, de los párpados, del mentón. Pues bueno, todos los músculos de la expresión de la cara van a venir del segundo arco faríngeo. Y también del músculo platisma o músculo cutáneo del cuello. ¿Se acuerdan ustedes que del segundo arco faríngeo les había yo dicho que crece un brazo y que ese brazo oculta y tapa al tercero y cuarto arco faríngeo? Pues bueno, ese brazo va a formar
lo que se le llama el músculo platisma. El componente nervioso del segundo arco faríngeo va a ser el nervio facial y pues bueno, principalmente para la movilidad de los músculos de la expresión de la cara. Aquí yo tengo mi componente nervioso de mi segundo arco faríngeo, donde me va a dar el séptimo par craneal y pues bueno, me va a dar el componente muscular, pues van a ser los músculos de la expresión de la cara, lo mismo que en este caso el músculo platisma del cuello. ¿Quedamos? Vámonos con su componente cartilaginoso. Bueno, el componente cartilaginoso del segundo arco va a ser el cartílago de Reicher. Y que, pues bueno, también este cartílago de Reicher tiende a reabsorberse. Y el único vestigio que yo tengo de ese cartílago va a ser el hueso del estribo, la apófisis estiloides del hueso temporal, hasta menor y parte superior del cuerpo del hueso hioides. Aquí lo tengo, entonces, mi componente cartilaginoso de mi segundo arco, donde se va a reabsorber y el único vestigio que yo tengo va a ser, en este caso, el estapedio, apófisis estiloides, la parte superior del hueso hioides y la asta menor del hueso hioides. ¿Quedamos? Ese es el cartílago de Reicher o hioideo. Vámonos con el tercer arco faríngeo. El músculo más representativo de ese arco faríngeo va a ser el músculo estilofaríngeo, principalmente para la elevación de la faringe, para los mecanismos de deglución y de fonación. Y pues bueno, también tiene unas funciones principalmente para lo que es el reflejo nauseoso y para lo que es el reflejo del vómito. Y pues bueno, el nervio más representativo de este tercer arco va a ser el nervio glosofaríngeo. Cuando yo tengo o cuando yo toco la parte posterior, en este caso de mi lengua, voy a estimular el glosofaríngeo y pues con ello, obviamente, voy a desencadenar el reflejo nauseoso, donde voy a elevar, en este caso, parte de la faringe y también, en este caso, también parte de lo que es el velo del paladar. El componente cartilaginoso del tercer arco faríngeo me va a dar principalmente el asta mayor del hueso hioides y la porción inferior del cuerpo del hueso hioides. Los músculos, en este caso, los representativos del cuarto arco faríngeo, ¿sí? Principalmente van a ser el músculo cricotiroideo. Van a ser la mayor parte de los músculos, en este caso, del componente tiroide, a nivel del cartílago tiroides. El músculo periestafilino externo. Acuérdense ustedes que el periestafilino interno me lo viene del primer arco. El periestafilino externo viene del cuarto arco faríngeo. El músculo elevador del velo del paladar y los músculos constrictores de la faringe. Y pues bueno, el nervio que normalmente que es representativo de este cuarto arco faríngeo va a ser el nervio vago. Entonces, el glosofaríngeo y el nervio vago son los que generan como tal el arco reflejo del estado nauseoso y el reflejo del vómito, y son los músculos que participan principalmente para lo que es la deglución, la respiración y la fonación. Del componente cartilaginoso del cuarto al sexto arco faríngeo, la mayor parte de estos componentes cartilaginosos se van a fusionar. Y pues bueno, ¿qué me van a formar? Los cartílagos de la laringe. ¿Y cuáles son ellos? Tiroides, cricotiroides, aritenoides, corniculado, cuneiforme. Y pues bueno, este es por la fusión de ese componente cartilaginoso del cuarto al sexto arco faríngeo. ¿Ok? Vamos a ver la imagen, pero ya se trabó esta cosa. Y tengo yo entonces mi tercer arco faríngeo, como forma la porción inferior del hueso hioides y la asta mayor del hueso hioides. Del cuarto al sexto van a componer, en este caso, los cartílagos del componente, en este caso, laringio. ¿Ok? Aquí, entonces, tenemos aquí representativos los OXB y cómo cada proteína o cada gen que nos heredaron nuestros padres,
pues bueno, estas sustancias van a actuar y van a tener función en esos números, en ese porcentaje. Por eso están estas gráficas, cómo van a actuar directamente en el crecimiento y desarrollo de esos arcos faringios. Aquí tengo yo también lo que es el crecimiento, la aparición de estos oncogenes. Bueno, en estos oncogenes, pues bueno, cada uno representativo con la formación y el crecimiento de cada arco faríngeo, los OX. Aquí yo tengo entonces mi tubo neural, donde se funcionó, donde formó lo que es el rombencéfalo, el mesencéfalo, el prosencéfalo, con el desarrollo de cada uno, ¿verdad? Aquí el rombencéfalo es el que tiene, filogenéticamente es el más antiguo, es el más primitivo, donde tiene la mayor parte de las funciones respiratorias, cardíacas, de la presión arterial, y pues bueno, es muy importante para lo que es mantener esas funciones vitales. Los demás, por ejemplo, en este caso, el prosencéfalo, que es el sistema nervioso central más nuevo, es el que generó desarrollo, el que generó funciones más superiores. Pues bueno, este es el que generó como tal que esas funciones primitivas que se encuentran a nivel medular, pues se encuentren abolidas, y que cuando estas funciones superiores no se encuentran funcionales por un tumor, por una hemorragia o por un evento aterotrombótico, empiezan a aparecer esas funciones primitivas o espinales que las encontramos en este sitio. ¿Ok? Y cada rombencéfalo, bueno, cada especie, pues bueno, tiene esa información genética, y es lo que va a diferenciar entre una especie y otra, que a lo mejor van a tener mejor función visual, que van a tener mejor crecimiento mandibular, que van a tener mejor mecanismo de fonación, que van a tener mejor mecanismo. Bueno, todo esto es gracias a esos genes que heredan, en este caso, por sus progenitores como tal. Y pues bueno, aquí ya tengo como tal, acuérdense que el rombencéfalo como tal me va a formar parte de lo que es el puente y el cerebelo y el bulbo. Y pues bueno, de ahí proviene la mayor parte realmente de lo que son los pares craneales, hablando de lo que es el trigémino, aunque el trigémino casi abarca todas las secciones de lo que es el puente y de lo que es el bulbo. Es el más grande, es el más grueso de todos, y de ahí en adelante se van a formar los diferentes tipos de nervios craneales, que obviamente van a ser como nervios tanto sensitivos y motores, que recuerden ustedes que a nivel medular tengo yo nervios sensitivos y motores. Pues bueno, a nivel de bulbo y protuberancia, esas raíces nerviosas sufrieron modificaciones. Lo mismo que a nivel medular, en este caso el cuerpo de las neuronas las vamos a encontrar a nivel alrededor de lo que es el conducto periacueductal o periependimaria. Lo mismo, estas raíces nerviosas de estos pares craneales se van a integrar alrededor del cuarto ventrículo y se van a encontrar inmediatamente, en este caso, de la región periventricular. ¿Ok? Vámonos ahora con la formación de las bolsas faríngeas. Ya se acuerdan ustedes que las bolsas faríngeas se encuentran en la parte interna, están constituidas principalmente de tejido endodérmico. Normalmente para su estudio son 5, ¿sí? Estas se van a encontrar como divertículos entre cada arco faríngeo, y pues bueno, se van a encontrar internamente como si fueran unas bolsas, y tienen una secuencia cráneo-caudal que están en comunicación directamente con el estomodeo, que va a formar la boca, con la faringe y el esófago. ¿Ok? Entonces, estas bolsas faríngeas normalmente aparecen en la parte interna. Vámonos con la primera bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea está compuesta de 2 porciones, una porción proximal y una porción distal. La porción proximal, también llamada tubo timpánica, que va a formar la trompa de Eustaquio. ¿Y qué forma la trompa de Eustaquio? Acuérdense ustedes que es una comunicación de lo que es desde la nasofaringe a nivel del conducto auditivo medio. Entonces, ¿cuál es esa función de esa trompa de Eustaquio? Permite la entrada de aire de la nasofaringe a mi conducto auditivo medio, y el drenaje de moco de mi conducto auditivo medio hacia la nasofaringe. ¿Qué pasa cuando yo tengo una faringitis? Bueno, me obstruye
el meato de salida de esa trompa. ¿Qué pasa si yo tengo una secreción espesa a nivel de mi conducto auditivo medio? Pues bueno, tenemos esa sensación de sordera principalmente porque no se lleva a cabo ese drenaje y esa entrada de aire en forma adecuada. ¿Cómo le hacemos en este caso para abrirla? Pues le pedimos al paciente que haga ejercicios de masticación, masticar chicle. Ahorita que yo estoy hablando, se está abriendo ese meato y permite la entrada de aire. Entonces, en esos pacientes que tienen otitis media aguda o un cuadro de faringitis, les pedimos que hagan ejercicios de masticación para que se les quite esa sensación de sordera o de, en este caso, de oídos tapados. Y tiene una porción distal. La porción distal va a ser la parte más ensanchada y va a dar origen principalmente al conducto auditivo medio. Y está en comunicación con la trompa de Eustaquio y tiene comunicación con el antromastoideo para la aireación de ese conducto auditivo medio. Eso es la primera bolsa faríngea. Vámonos con la segunda bolsa faríngea. Pues bueno, en esa bolsa faríngea van a aparecer unas yemas de tejido que van a tener un crecimiento y pues bueno, esas yemas de tejido van a ser el primordio de las amígdalas palatinas, ¿sí? Y pues bueno, si se dan cuenta, también cuando se forma lo que es la lengua, cuando se forma a nivel de lo que es el velo del paladar en la parte posterior, también va a formar tejido linfoideo y que pues bueno, van a formar parte de lo que es el anillo linfoideo de Waldeyer. Entonces, en la segunda bolsa faríngea tengo las amígdalas palatinas. Vámonos con la tercera bolsa faríngea. La tercera bolsa faríngea normalmente está formada de dos porciones, una dorsal y una ventral. La porción dorsal va a dar origen a las glándulas paratiroides inferiores. Ojo, glándulas paratiroides inferiores. La porción ventral va a dar origen al timo. Y pues bueno, acuérdense ustedes que de esa porción ventral va a tener una migración para estar localizado a nivel de lo que es el mediastino. Y el timo, pues es un órgano de maduración y de diferenciación de los linfocitos. Si yo tengo una alteración en la formación o crecimiento o el desarrollo del timo, pues mi paciente va a tener un problema porque va a sufrir de infecciones de forma frecuente porque esos linfocitos no se van a madurar de forma adecuada y si ese timo no tiene esa migración a ese mediastino, pues puede formar lo que se le llaman quistes tímicos, ¿ok? De la cuarta bolsa faríngea, ¿qué se va a formar? Pues bueno, va a dar origen a las glándulas paratiroideas superiores. De la quinta bolsa faríngea va a dar origen a una que se le llama último braquial o último tiroideo. ¿Y qué forman estas células? Pues bueno, van a dar origen a las células coloides que se van a integrar a la glándula tiroides para que funcione de manera adecuada. ¿Quedamos? Entonces, hasta aquí tenemos las 5 bolsas faríngeas. Ahora vamos a hablar de las membranas faríngeas. Las membranas faríngeas están compuestas de estructuras bilaminares, que quiere decir que están compuestas de dos líneas celulares. Y pues bueno, una forma representativa es que entre la primera bolsa y la primera hendidura se van a casi fusionar y se van a formar como tal esa membrana faríngea. Entonces, la parte interna, en este caso del tímpano, que forma parte en este caso del conducto auditivo medio, está compuesto de endodermo. La parte externa de mi tímpano está formado por tejido ectodérmico. Entonces, el tímpano es la representación de esa membrana faríngea. Y pues bueno, es muy importante principalmente porque en los procesos infecciosos, cuando tenemos obstruido, en este caso la trompa de Eustaquio, se puede perforar. Y pues bueno, esa membrana faríngea es el tímpano. Ahora vamos a hablar de las hendiduras faríngeas. Las hendiduras faríngeas normalmente estudiamos dos, son 4. Al inicio, cuando se forman cada arco faríngeo, entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero y el cuarto, entre el cuarto y el botón epicárdico. Pues bueno, para su estudio solamente vamos a estudiar 2. Una, la primera hendidura faríngea, que pues bueno, va a formar parte del conducto auditivo externo. Y obviamente también va a formar una capa que va a integrarse a lo que es el tímpano. Entonces,
esa hendidura faríngea va a formar el conducto auditivo externo. ¿Quedamos? Y pues bueno, acuérdense ustedes que del segundo arco faríngeo, esa porción tiende a crecer un poco más que el resto de los arcos faringeos, como si fuera un brazo, para tratar de ocultar el tercero y cuarto arco faríngeo. Y pues bueno, se fusiona entre el segundo y el botón cardíaco. Y pues bueno, ese espacio que se forma entre lo que es el segundo, el tercero y cuarto arco faríngeo, se le va a llamar como seno cervical, que en condiciones normales se fusiona y que en condiciones normales se tiene que reabsorber para formar una estructura sólida y única. Bueno, aquí yo tengo entonces mi primer arco faríngeo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿ok? Aquí tengo mi primer bolsa faríngea, perdón, mi primera, mi segunda, mi tercera, mi cuarta y mi quinta. De mi primer bolsa faríngea, acuérdense ustedes que me va a formar una estructura tubo timpánica, que es la trompa de Eustaquio, ¿ok? Donde me permite una comunicación del conducto auditivo medio hacia la nasofaringe, una porción más ensanchada que va a dar origen a mi conducto auditivo medio. Y en este caso, parte de la estructura, en este caso del tímpano, me lo va a dar tejido endodérmico. Aquí yo tengo mi primera hendidura, que es entre el primero y el segundo, que va a dar origen principalmente a mi conducto auditivo externo, ¿ok? Aquí tengo en este caso mi segunda bolsa faríngea, que va a formar la amígdala palatina. De la tercera bolsa faríngea va a formar las glándulas paratiroideas inferiores y el timo. La cuarta bolsa faríngea, glándulas paratiroideas superiores, y la quinta bolsa se le llama también o último braquial o último tiroideo. Fíjense cómo en este caso las glándulas paratiroides inferiores tiende a tener una migración para localizarse en la parte inferior de la glándula tiroides. De la cuarta bolsa faríngea crecen las glándulas paratiroideas superiores y se localizan en este sitio. Tienen una función de migración a estos sitios. Y en este caso, de la tercera bolsa faríngea, también se forma una porción, bueno, se forma lo que es el timo, y este timo tiende a localizarse a nivel de lo que es el mediastino anterior. Y pues bueno, este timo en ocasiones se puede quedar atrapado en esa migración y se le van a formar lo que se le llaman quistes cérvico-tímicos, que los encontramos de forma lateral. ¿Ok? Puede ser que a lo mejor uno no migró de manera adecuada o ambos no migraron de manera adecuada y no se localizan a nivel de lo que es el mediastino. Quedamos, la quinta bolsa faríngea, pues bueno, se va a integrar junto con lo que es la glándula tiroides para formar como tal la glándula funcional. Y aquí fíjense cómo lo que es el brazo del segundo arco faríngeo, que tuvo mayor crecimiento, forma este espacio que se le llama seno cervical, y que pues bueno, se tiene que fusionar, se tiene que reabsorber para formar una sola estructura, y como tal es lo normal. Pero bueno, en condiciones anormales, este seno cervical en ocasiones no se reabsorbe y forman quistes braquiales en este sitio, que estos quistes braquiales se pueden comunicar al exterior y formar como fístulas braquiales externas, o comunicarse al interior y formar fístulas braquiales internas, y que pues bueno, estas se pueden infectar por bacterias, y las que generan más inflamación van a ser las que están comunicadas hacia la segunda bolsa faríngea, porque van a permitir la entrada de bacterias, en este caso cocos y anaerobios propios de mi cavidad oral, y pueden generarme un proceso infeccioso a nivel de cuello. Aquí yo tengo en este caso mi prosencéfalo, mi primer arco con su porción dorsal, que es el proceso maxilar, mi proceso mandibular. Fíjense cómo en este caso ya se fusionaron, casi ya se fusionaron, ¿verdad? Y aquí yo tengo mi estomodeo, que va a formar la boca, y pues bueno, aquí yo tengo mi proceso frontonasal. Se le llama proceso frontonasal, pues bueno, aquí yo tengo mis prosencéfalos, que son mis hemisferios cerebrales, y aquí empiezan a tener el inicio de lo que son las placodas nasales, que tienen la forma como si fuera una N.
Y pues bueno, estas placodas nasales se van a dividir en proceso nasal interno y proceso nasal externo. Y pues bueno, estas placodas nasales normalmente van a ser empujadas por el proceso maxilar hacia la línea media y pues bueno, en este proceso las placodas nasales van a empezar a formar mi formación de la nariz. Y pues bueno, en la quinta semana esas cavidades, aparece la aparición de esas cavidades olfatorias donde están formadas por un proceso nasomedial, proceso nasolateral y pues bueno, este tejido que aparece en estas placodas nasales se van a profundizar, se van a invaginar, se van a diverticulizar hacia mi prosencéfalo. Y pues bueno, este tejido que se va invaginando va a dar origen a lo que se le llama el epitelio de la placoda, ¿sí? Del primer par craneal, que es obviamente un neuroepitelio que se localiza a nivel de lo que es el techo de mi cavidad nasal. Y pues bueno, esa cavidad nasal como tal, vamos a encontrar una división. Si se dan cuenta, aquí yo tengo mi fosita nasal, aquí yo tengo mi proceso nasomedial, nasolateral. ¿Cómo se va invaginando a mi prosencéfalo? Se va metiendo, aquí fíjense cómo se va metiendo, ¿ok? Y en este caso aparece el neuroepitelio en la cual se va a localizar en el techo de mi cavidad nasal y pues bueno, como tal van a formar en este caso las neuronas bipolares que van a formar el neuroepitelio de mi primer par craneal. Y fíjense cómo en este caso aparece esta membrana buconasal que en condiciones normales esta es una sola cavidad y mi estomodeo es otra cavidad. Pues bueno, esta membrana buconasal se va a ir adelgazando para formar lo que se le llama las coanas primitivas y que pues bueno tiende a desaparecer. Aquí ya se va adelgazando, aquí ya se desapareció y aquí ya tenemos comunicadas mis cavidades nasales con mi nasofaringe. Aquí yo tengo mi narina y pues bueno, aquí tengo mi cavidad nasal y ya está comunicada con mi nasofaringe, ¿ok? Vámonos con la lengua. ¿Qué horas son, chicos? Como que ya perdí la noción del tiempo. Hola, hola. Son 6:53. 6:53, doctor. Bueno, todavía nos da tiempo. Vámonos con lo que es la formación de la lengua. La lengua está formada por estructuras endodérmicas de los 4 arcos faringios. Y pues bueno, del primer arco faringio van a formarse 2 prominencias laterales y un tubérculo impar, que lo vamos a ver acá. Aquí yo tengo mis prominencias laterales y mi tubérculo impar, ¿ok? En la cual van a tener crecimiento hacia la parte anterior y van a formar las 2/3 partes de la lengua, ¿ok? Aquí yo tengo mi agujero ciego y aquí yo tengo mis papilas coliciformes. Del segundo, del tercero y del cuarto arco faringio van a formar lo que se le llama cúpula o eminencia hipobraquial. Del segundo, tercero y cuarto van a formar la eminencia o cúpula hipobraquial que va a formar el tercio posterior de la lengua. Aquí yo tengo mi B lingual, mi agujero ciego y esta parte va a formarse de esos arcos faringios. Del cuarto arco faringio va a aparecer una eminencia media que va a ser una prominencia epiglótica y esa prominencia epiglótica va a formar la epiglotis y que obviamente se va a encontrar o va a formar parte de este mecanismo de lo que es respiración, de lo que es fonación y lo que es deglución también. Entonces, mi lengua, si se dan cuenta, ¿ok? Está formada de ¿cuántos pares craneales? Del primer arco, ¿cuál va a ser? Trigémino. Del segundo arco, del facial. Del tercer arco, del glosofaringio. Y del cuarto arco, que es el vago, ¿ok? El trigémino va a dar sensibilidad. El séptimo par, bis o intermediario de Gruisberg, va a dar esa capacidad de degustación de los sabores. El glosofaringio y el vago como
el arco reflejo del estado del reflejo nauseoso y del vómito, que los encontramos también integrados. Pero me falta un par craneal. ¿Quién me quiere decir qué par craneal me falta? El hipogloso. Ok, ¿y el hipogloso qué va a dar? Mm, ¿Qué función va a hacer? pues Movimiento. igualmente, ajá, ¿Qué va a ¿puede dar hacer? movimiento? O Movimiento, solamente movimiento. ¿Quedamos? Movimiento. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos pares craneales está inervada la lengua? ¿Cuántos pares craneales? 5 raíces. 5. Trigémino, facial, glosofaringio, vago e hipogloso. ¿Quedamos? Bueno, hasta aquí vamos a terminar con la clase. Espero no les dé vueltas. Yo sé que ustedes pues ya lo dominan, ya lo vieron en otorrino, ya lo vieron en embriología. Solamente estamos dando un repaso para esto. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a continuar el día de mañana. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, doctor, gracias. No, doc, todo bien. Doctor, no, sí. No, Ok, ¿te doctor, vale ahí vamos. entendiendo? Bueno, Hasta espero mañana, que sí. doctor, gracias. Bueno, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doc. Adiós, bye bye. Gracias, Hasta mañana, Doc. Gracias. Nos vemos, doctor. Que tenga buena noche. De todos, ¿eh? Adiós, bye.